gracias al doctor Sarucán y al ministro Cosío por su invitación, por la organización de este evento. Y por otra parte, pasar directamente al tema que nos atañe. Yo les vengo a explicar más o menos cuál ha sido la experiencia de las acciones colectivas en el sistema norteamericano y espero yo que esto pueda ser un buen contraste con las explicaciones que han sido dadas por mis compañeros anteriormente, a efecto de que veamos la eficacia que tienen las acciones de clase y las acciones colectivas en otros países, y al mismo tiempo vamos a hacer una comparación respecto del posible funcionamiento que tengan en nuestro sistema jurídico. Entonces, empezamos. Contrariamente a la preconcepción que tenemos aquí, y esto me parece un punto esencial a destacar, es que los norteamericanos no conciben a las acciones colectivas como un problema de derechos, es decir, no tienen esta disquisición sobre si están defendiendo ustedes derechos difusos, derechos colectivos de una colectividad o derechos de individuos que pertenecen a una determinada colectividad. En este sentido, las acciones colectivas son meramente mecanismos procesales de agregación de posibles demandas individuales. Esto es una diferencia conceptual que me parece genera también una gran flexibilidad para este tipo de mecanismos. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando propiamente de un discurso en el cual tenemos que encontrar un derecho que tenga ciertas características, sino lo que yo tengo son muchos derechos repartidos en muchas leyes, y lo que yo puedo hacer es demandarlos a través de una colectividad. Entonces, esto es para mí muy importante. Creo que en la sesión de preguntas y respuestas podemos hablar un poco más sobre esto y sobre por qué en México se decidió partir del principio de que era un problema de derechos y no un problema de mecanismos procesales. Una vez que hemos dicho esto, me parece muy importante también destacar que cuando estamos hablando de acciones colectivas, estamos hablando principalmente de un problema, y este problema es el de certificación de clases. Lo que ustedes quieren cuando promueven una clase, cuando promueven una acción de clases, una acción colectiva, es que el juez determine quiénes son los individuos que van a estar comprendidos dentro de esa clase. Y normalmente cuando el juez determina esta cuestión, en el 95% de las ocasiones las demandas se resuelven sin llegar ni siquiera a sentencia. Es decir, la parte tiene un gran incentivo propiamente, sobre todo la parte demandada, para terminar el problema y aplacarlo. De hecho, dentro de los propios criterios judiciales norteamericanos se ha dicho, tanto en el caso de Ron Poulenc como de Castano contra American Tobacco, que al final de cuentas las acciones colectivas tienen primero un incentivo a que las partes lleguen a un acuerdo, ¿sí?, por la cantidad de demandas que están generando, pero al mismo tiempo porque generan seguridad jurídica para el propio demandador. El demandado sabe que una vez que termine con la acción ya no tendrá la posibilidad de volver a ser demandado y por lo tanto podrá seguir con su negocio hacia adelante. Me parece muy importante, yo creo que el doctor García Sáez lo hizo antes que yo, distinguir entre lo que es una acción colectiva y otro tipo de acciones que se encaminan a la defensa de objetos. Esto yo pienso que lo podemos conceptualizar, como decía el doctor García Sáez, en los derechos de carácter difuso. Hay una gran diferencia, y yo creo que esto también regresa un poco a la exposición del doctor Mejía, entre tener propiamente la posibilidad de demandar porque se me ha generado un daño, a tener un interés que está ahí flotando, que me permita a mí demandar el daño que se causa a un objeto. En este sentido no es lo mismo decir, el hecho de que el árbol esté dañado me causa un daño a mí, que eso sería más bien materia de una acción colectiva, a decir, el simple hecho de que se dañe el árbol, así el árbol yo no lo conozca, nunca haya estado por ahí o ni siquiera viva, genera un daño y esto puede ser reclamado ante la justicia. Entonces, estamos frente a dos mecanismos procesales distintos. Por favor, no confundan ustedes lo que es propiamente acciones difusas con acciones colectivas, y esto además me parece muy importante porque creo yo que desde una perspectiva de estrategia de litigio y de eficacia procesal es preferible que los problemas ambientales sean tratados a través de acciones difusas y no de acciones colectivas. Sí, esto creo yo a la larga va a poner una serie de preguntas muy interesantes a los jueces, porque los jueces van a tener que determinar propiamente cuestiones de interés,
si vamos realmente irnos a un interés simple y si este tipo de figuras asociativas son necesarias o incluso tiene sentido cuando estamos hablando de acciones difusas y no de acciones colectivas. Propiamente en los Estados Unidos la diferenciación conceptual se hace entre class actions y citizen suits. Los citizen suits son este tipo de acciones difusas que permiten propiamente que un tercero, ya sea particular, una corporación, incluso el propio gobierno, pueda demandar por llevar a cabo conductas de carácter prohibido por la ley, obligar al gobierno a realizar cierto tipo de conductas a las cuales se encuentra obligado, o incluso la posibilidad de suspender actividades que se consideren peligrosas. Entonces, en este sentido, las citizen suits aquí en México, conceptualizadas como acciones difusas, terminan siendo incluso mucho más efectivas para la protección al medio ambiente. Esto, obviamente, tómenlo ustedes como consejo para el momento de emprender cualquier estrategia de litigio, ¿no? Dependiendo qué es lo que busquen y qué tipo de reparación busquen. Las acciones colectivas en Estados Unidos, como derivan del derecho anglosajón, es decir, de hecho, la figura de la acción colectiva deriva del common law, es una figura importada de Inglaterra, que se instala en los Estados Unidos en los años 1800. De hecho, es el Joseph Story el que trae la figura y pretende aplicarla al sistema norteamericano, viendo los grandes beneficios que tiene, sobre todo por cuestiones de eficacia y eficiencia procesal. Parte de la teoría clásica anglosajona en el sentido de que si no hay remedio no existe derecho. Entonces, para que yo pueda reclamar algo, el juez tiene que estar en la posibilidad de otorgar algún tipo de remedio a la violación que yo estoy alegando. Entonces, el sistema de acciones colectivas en Estados Unidos se construye en una sola regla que está prevista en el Código Procesal Federal. Quiero destacar que, contrariamente a lo que pasa en nuestro país, las acciones colectivas en Estados Unidos pueden ser promovidas tanto a nivel federal como a nivel estatal, es decir, no hay propiamente un problema competencial. Se estima que los legisladores estatales están y tienen competencias para regular las acciones colectivas igual que la federación. Esto, creo yo, es una cuestión interesante y que en algún momento volverá a ser materia de debate en nuestro país sobre la pertinencia de permitir que los estados regulen este tipo de acciones y mecanismos procesales. Ahora bien, de conformar a esto, entonces, tenemos tres tipos de acciones colectivas y estas se definen por el remedio que queremos buscar. El primer remedio que podemos encontrar es un interés estrictamente de evitar sentencias contradictorias, es decir, que los jueces en diversas jurisdicciones estén dictando sentencias que se contraponen y que de alguna u otra manera establezcan diversos estándares de conducta para la parte que está siendo demandada. Esto es muy claro, por ejemplo, cuando nos referimos a problemas de mecanismos de votación, es decir, alguna clase en específico que está dentro de algún problema con la regulación electoral y estima que es pertinente ir y demandar la violación de derechos. Entonces, justamente para evitar que haya algún tratamiento dispar entre esta clase de votantes, se promueve una acción de clase, la cual beneficiará a todos los que estén adentro de la misma clase. Pensemos, por ejemplo, en problemas de distritación electoral, el famoso gerrymandering, donde ustedes tienen una autoridad electoral que decide cortar los distritos electorales de conformidad a algún criterio racial, étnico o incluso económico, lo cual genera que las personas, al estar divididas o a dividir cierto tipo de grupos, diluyan o se diluya el peso específico de su voto y que siempre termine ganando el mismo candidato, ¿no? Esto es lo que suelen hacer los partidos políticos en Estados Unidos antes de la segregación racial, de los años 30, 40, una vez que se dio el voto y posteriormente al otorgamiento del voto a las personas afroamericanas, la manera a través de la cual se impedía que tuviesen representantes afroamericanos era justamente esta, ¿no? Segundo, ustedes tienen otro tipo de remedio en la cual se pretende propiamente medidas cautelares o declaratorias para toda una clase. Estas son propiamente medidas remediales y en las mismas no se está buscando ningún tipo de reparación de daño o ningún tipo de compensación monetaria, sino simple y sencillamente que la parte demandada deje de llevar a cabo
alguna conducta que se estima violatoria de derechos. Esto, por ejemplo, podemos poner como una buena ilustración los problemas de segregación racial. ¿Sí? Lo que se pide es justamente terminar con la segregación racial. Entonces la orden en este caso sería que para un determinado ente que aglutine a una colectividad, como es el caso de las escuelas, se termine con una política de segregación racial. También, y esto fue un caso muy sonado, está el caso de segregación racial en lugares de empleo. No sé si ustedes supieron de la demanda que varias personas interpusieron, bueno, de hecho una acción colectiva en contra de Walmart por políticas de discriminación en el empleo en contra de mujeres y en contra de personas de color. Este caso lo tocaremos posteriormente porque forma parte de los precedentes muy importantes en materia de acciones colectivas en los Estados Unidos, pero quiero que ustedes sepan que tiene también esta posibilidad la figura de las class actions. Por último, y este es donde entra realmente el problema ambiental, me parece, es los casos en los cuales se busca la reparación de algún daño, y normalmente esta reparación de daño es de carácter monetario, ¿no? Ahora bien, estas, como son las más comunes, están sujetas a su vez a 3 requisitos, que sin que se verifiquen estos requisitos durante el proceso de certificación será muy difícil que pasen adelante. El primer requisito es el de la predominancia, es decir, debe existir una causa común que predomine sobre todas las cuestiones que afectan individualmente. Me parece que esto lo podemos traslapar al caso mexicano en la fina línea que divide las acciones colectivas de las acciones colectivas, bueno, los derechos individuales de incidencia colectiva. Es decir, ahí me parece que conceptualmente todavía no terminamos de aterrizar propiamente qué tiene que ser demandado en una acción colectiva y qué tiene que ser demandado a través de una figura distinta. Posteriormente es necesario cumplir con un criterio de superioridad, es decir, y esto es una cuestión que corresponde en exclusivo al juez que va a conocer del caso, determinar si la acción es preferible a otra vía jurisdiccional por cuestiones de costos, administración de la clase, la existencia de otros litigios en una diversa jurisdicción. Es decir, en los Estados Unidos se permite que el juez que va a conocer de la acción colectiva juzgue si la misma es conveniente o no es conveniente, o incluso si la misma podrá ser administrada. Es decir, los jueces pueden advertir que hay casos que son tan complejos que va a ser prácticamente imposible determinar la existencia de una clase, o esto tomaría demasiado tiempo o elevaría los costos de forma desproporcionada. Y esto lo veremos, es una de las razones que hacen muy difícil la procedencia de las acciones de clase, es justamente la necesidad probatoria y los costos que esta necesidad probatoria conlleva. Por último, tiene que haber otra vez, dentro de un margen de discreción de la propia autoridad judicial, la posibilidad que tiene el mismo para juzgar si podrá o no podrá administrar el juicio que está siendo presentado. Ahora bien, como les decía, las acciones colectivas son propiamente un marco procesal para demandar cosas y para obtener cierto tipo de remedios. Por lo mismo, entendemos que en los Estados Unidos no hay materias definidas o definibles ex ante respecto de qué puede ser demandado o qué no puede ser demandado. Ustedes se encuentran en acciones colectivas, por ejemplo, en materia laboral, discriminación, incumplimiento sistemático de normas de seguridad, etc. Esto, creo yo, podría ser muy interesante en el caso de la industria minera en nuestro país, ¿no? Sobre todo para revisar estándares de seguridad de las minas. También el clásico, ¿no? Derechos de los consumidores se incluyen. Están también incluidos los derechos civiles. Como les decía, se buscan medidas cautelarias en contra de acciones discriminatorias, como podría ser la segregación racial. También son utilizadas para la protección de pequeños inversionistas, es decir, aquellas personas que invierten un poco de su dinero o que incluso tienen su dinero en una cuenta bancaria y debido a algunos movimientos financieros o malos manejos financieros pierden sus ahorros. Se permite que se aglutinen en una sola demanda y demanden algún tipo de reparación. Y por último, la que nos importa en esta conferencia, que es las acciones colectivas en materia ambiental o daños masivos que se generan, en los cuales normalmente, y esto es una cosa que yo quiero dejar en claro con ustedes, se reclaman daños a la salud, daños a la propiedad y pérdidas económicas. Por esto me parece muy importante que ustedes escojan bien el instrumento
que van a utilizar para el litigio. En una acción colectiva, ustedes no van por la reparación propiamente del medio ambiente, no van por la reparación de la cosa, van por la reparación de cuestiones que de alguna u otra manera están relacionadas con sujetos que fueron afectados por la conducta y por el daño. ¿Queda claro esto? Es decir, esto es una cuestión, me parece fundamental para ver la diferencia entre acciones difusas y acciones colectivas y entender por qué las acciones colectivas en los Estados Unidos en materia laboral operan de la forma que operan. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes tienen para certificar una clase? Como decimos, es la parte más importante de un procedimiento de acción colectiva. 95% de las veces que la clase está certificada, se termina la pelea. El primero es tener un número suficiente de personas a efecto de poder empezar con el mecanismo de acción colectiva. Esto yo lo contrasto propiamente con la legislación mexicana en los requisitos establecidos, ya sea que se dan a organismos públicos o un número definido de ciudadanos, lo cual me parece que no es necesario propiamente. Es decir, si un abogado se encuentra un número suficiente de personas que podrían integrar una clase, en automático debería, en teoría, poder ir y demandar los derechos de la misma. Es un mecanismo de representación procesal, es un agregado de demandas o de posibles demandas. Segundo, y esta es la más importante para una certificación de clases, y me parece que será un criterio judicial que tendrá que ser aplicado en nuestro país, que es necesario y fundamenta propiamente la existencia misma de la acción colectiva, y es la de la existencia de una causa común. Es decir, tienen que haber cuestiones de derecho y de hecho que sean comunes a los miembros de la clase. Ustedes pensarán que esto parece muy fácil, pero no. Posteriormente veremos un ejemplo en el cual vemos cuáles son todas las complicaciones que podemos tener al momento de tratar de aterrizar la existencia de una causa común. Entonces, esto, y me adelanto, espero tener voz de profeta, será propiamente de las primeras cuestiones que tendrán que ser aterrizadas por los jueces mexicanos y que llevarán a la definición de algún criterio o parámetro judicial para su aplicación. Por otra parte está el requisito de tipicidad, es decir, los reclamos de los representantes tienen que ser típicos de los reclamos de la clase en su conjunto. Es decir, no podemos tener a una clase y dentro de esa clase un solo reclamo que sea común y todos los demás que sean totalmente diversos respecto del tipo de reparación que se quiere. Entonces, tiene que haber una cierta, no solamente causa común, sino reclamos típicos, es decir, el tipo de remedio que se está buscando a través de la promoción de la acción colectiva. Por último, está el problema de adecuación, el requisito de adecuación, que tiene que ver propiamente con la representación que está haciendo, más bien la representación que promueve la acción colectiva. Esto me parece responde un poco a los problemas que se trataron de atajar a través de la creación de asociaciones civiles o organizaciones con por lo menos 30 miembros, puesto que se pretende cuidar que los intereses que van a ser litigados sean realmente litigados por personas que tienen la competencia para hacerlo y que lo están haciendo en el mejor interés de la clase. ¿Se dan cuenta ustedes? El problema de las acciones colectivas termina siendo un problema de administración de justicia, porque al final de cuentas lo que se pretende a través de una acción colectiva es terminar un problema. Y todas aquellas personas que en algún momento pudiesen tener el derecho a demandar individualmente, lo hagan a través de otro mecanismo procesal. Por eso la importancia que tienen los Estados Unidos la buena representación y también las notificaciones que se hagan, puesto que una vez que una acción colectiva ha sido declarada como cosa juzgada, las personas ya no pueden demandar. O sea, al final de cuentas, y esto me parece que se pierde de vista a veces, pues lo que estamos jugando es con la posibilidad que tiene todo ciudadano de ir y demandar ante un juez, él solo, motu propio, cualquier tipo de daño a sus derechos. Entonces, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de acciones colectivas, porque estaríamos precluyendo en dado caso a una persona de la posibilidad de defenderse ante la justicia. Ahora, quiero detenerme un poco en el requisito de causa común y aquí hacer uso de uno de los precedentes más recientes de la Suprema Corte norteamericana, a efecto de ir aterrizando este concepto y ir viendo más o menos cuáles son los puntos finos que se nos presentan. En el caso de Walmart Stores contra Dux, Suprema Corte de 2011,
la Corte se mete ya propiamente a definir qué se tiene que entender por causa común, es decir, para efectos de saber si existe o no existe una clase de individuos que pueden demandar en conjunto, y para tales hechos pide primero un gran número de personas, segundo, la existencia de cuestiones comunes de hecho y de derecho, y por otra parte, y esto me parece muy relevante, la posibilidad de empezar a analizar cuestiones que son propias del fondo del asunto. Entonces, en este sentido, se pretende que la parte que está demandando tenga los argumentos suficientes, pero no solamente los argumentos, y esto me parece todavía más interesante, las pruebas al momento de presentar su demanda, y esto tiene muchas consecuencias, y lo platicaremos cuando veamos, contrastemos con el caso mexicano, para sostener que la causa común resuelve el problema para toda la clase. Es decir, lo que yo tengo que probar es que el remedio que estoy solicitando va a ser un remedio que en efecto va a ser transversal a toda la clase, independientemente de algunas cuestiones que no terminen siendo resueltas, pero por lo menos el remedio solicitado aplicará a toda la clase, o como llaman los norteamericanos, me parece de clase putativa, porque estamos apenas tratando de probar la existencia de la clase sobre estas cuestiones. Ahora, imagínense ustedes esto lo que representa en términos de costos: pruebas, pruebas, y más pruebas, y más pruebas, y más pruebas, y más pruebas. Son costos cuasi astronómicos, la verdad. Es decir, y lo veremos con un ejemplo que les voy a poner sobre un río contaminado, que es muy difícil a un nivel probatorio llegar a establecer nexos causales de daño, sobre todo de daño a la salud de las personas. Como les decía, se tiene que aportar el material probatorio suficiente a efecto de comprobar que están satisfechos los requisitos, y esto estamos en la etapa ex ante, es decir, todavía ni siquiera entramos a una etapa de litigio, estamos viendo si existe o no existe la clase, y la Corte norteamericana determinó que el estándar probatorio a seguir era un estándar de preponderancia de evidencia presentada. Pocas palabras, entonces ustedes tienen a los abogados peleándose por presentar el mayor número de pruebas a efecto de que haya un peso específico del material probatorio que está siendo dado. Normalmente el juez tendrá que inclinarse por aquella parte que haya probado más elementos probatorios para sostener ya sea la existencia de la clase o la no existencia de la clase. Por otra parte, el juez puede examinar cuestiones de hecho o derecho que sean relevantes respecto al fondo del asunto y debe tomar en cuenta los testimonios de expertos. Esto a mí me llamó mucho la atención, porque estamos hablando propiamente, y estoy hablando creo en el recinto adecuado para ello, la posibilidad de que expertos en los temas, no en un carácter de peritos, sino en un carácter de expertos relevantes de la materia, puedan acudir ante el juez y dar su opinión sobre la existencia de algún daño o sobre la existencia de una causa común, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo pueden encontrar ustedes en el precedente de Sher contra Rey León, resuelto por el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito en el año 2011. Ahora bien, independientemente de esto, al momento de que se presenten las pruebas, el propio juez que conozca de esto tendrá que seguir un estándar de revisión judicial. Y este estándar de revisión judicial es un estándar ya establecido en el derecho norteamericano desde hace un tiempo. Deriva del caso de Dover contra Merrill Dow Farms, resuelto por la Suprema Corte en 1993, en el cual se pide que el juzgador se asegure que los testimonios, peritajes, proceden de cierto conocimiento científico, para lo cual es necesario tomar en cuenta las calificaciones, experiencia y relevancia de la persona que está entregando la información. En pocas palabras, y esto me parece también relevante en el foro en el que estoy hablando, se necesita ciencia, ciencia en serio, no se quieren opiniones. Entonces, esto es un estándar, me parece muy elevado, en el cual se exige que si una persona va a defender una de las posturas como un perito, esta persona tenga publicaciones, este tipo de publicaciones, además de estas publicaciones, sean publicaciones que puedan ser criticadas por científicos, lo que llamamos el peer review, ¿no? La revisión por los pares, y que además tenga un peso específico en la comunidad científica. Entonces, yo creo que varios de los que están presentes en esta conferencia están viendo que podrán ser llamados como peritos en un futuro para resolver cuestiones de acciones colectivas. Por otra parte, esto también me parece muy relevante, los norteamericanos no tienen una temporalidad específica para certificar una clase. Se piensa que lo correcto y lo razonable es pues esperar a que sean presentadas las pruebas, y una vez que yo tenga todas las pruebas necesarias,
proceda a certificar o no certificar la clase. Normalmente esto es un proceso que toma entre 1 año y año y medio, incluso 2 años en algunas ocasiones, pero este es el periodo que se estima necesario y suficiente a efecto de tener la información relevante. Quiero por favor con ustedes que comparen este periodo razonable con los 10 días que nos exige el Código de Procedimientos Civiles en materia federal. A mí me parece que, y queda claro, que es casi imposible presentar cualquier tipo de demanda medianamente fundamentada en ciencia en un espacio de 10 días. Y esto va a generar muchos problemas, porque lo que está diciendo es la parte que quiera demandar solamente podrá demandar cuestiones de derecho, pero estas cuestiones de derecho tienen que ir apoyadas sobre cuestiones de derecho, cuestiones que tienen que ser probadas. ¿Cómo le van a hacer ustedes para probar este tipo de cosas en 10 días? A mí me parece que es muy complicado y va en contra justamente de la posibilidad de probar la existencia de una clase que ha sido afectada por alguna conducta irregular o ilegal. Esto nada más para terminar. Una vez que la clase se encuentra certificada, tenemos ya propiamente qué clases son las que se estiman que fueron afectadas y no fueron afectadas, y además el juez se hace ya propiamente un esquema sobre los puntos de derecho y de hecho que va a tener que resolver a efecto de determinar si existió o no existió la violación. Esto no quita que la certificación pueda ser impugnada ante un tribunal superior o por el mismo juez durante el desarrollo del procedimiento, puesto que pueden haber cosas que hayan modificado o que han sido modificadas por el mero transcurso del tiempo. Me pongo a pensar, por ejemplo, en daños a la salud humana, ¿no? Es decir, la exposición a algún tipo de sustancia, ¿no? Pasan 3 años y nadie tiene nada, y al cabo del 5.º año es cuando empiezan a salir las cuestiones. Pues esto obligaría propiamente, si ya tenemos un proceso de acción colectiva abierto, a que se modificaran los estándares de la clase para incluir a las personas que en efecto fueron dañadas. Ahora, como les decía, ¿cuáles son las fuentes de responsabilidad por daño ambiental? Y esta es la parte del enfoque norteamericano que a mí me llama más la atención. En vez de decir la existencia de derechos colectivos, difusos o no, dicen, miren, ustedes tienen muchos derechos. Tienen derechos en leyes federales, en leyes estatales, e incluso en el common law, ¿no? En el famoso derecho común anglosajón. Lo cual les permite que ustedes puedan traer cualquier tipo de demanda por violación de esos derechos a través de este mecanismo procesal, sin estar propiamente encerrados a una cuestión de definición conceptual de qué es lo que se está reclamando. Dentro de las causas de acción reconocidas por el derecho común anglosajón, tenemos la causa de nuisance, que es cualquier interferencia razonable con la propiedad o pérdida de uso o disfrute de la propiedad. Esto a los que son abogados les suena familiar al derecho civil, ¿no? El trespass, que es cualquier invasión o contaminación de la propiedad. Negligence, propiamente la negligencia, son daños y perjuicios causados por una exposición a algún tipo de agente tóxico. Y por último, la responsabilidad civil objetiva. Vean ustedes la posibilidad propiamente de importar figuras propias del derecho ambiental o derechos del derecho ambiental o del derecho civil y llevarlas a la acción colectiva. Yo por eso les decía que el entendimiento norteamericano es muy interesante porque hace de la acción colectiva un mecanismo procesal, no lo hace un derecho en sí mismo, y eso es muy importante. ¿Cuáles son los tipos de remedios que se buscan en una acción colectiva relativa al medio ambiente? Como les decía, no debemos de confundir los problemas de legitimación cuando se pretende defender el objeto y no el sujeto. Y me gustaría platicar con ustedes el asunto muy relevante resuelto por la Suprema Corte Norteamericana de Massachusetts contra EPA. EPA es la agencia reguladora del medio ambiente en los Estados Unidos y fue demandada por el estado de Massachusetts bajo la siguiente argumentación. Massachusetts es un estado que tiene costas, ¿no? Y que por lo tanto está encargado de la protección de sus costas. Al mismo tiempo estas costas tienen vida, al mismo tiempo estas costas tienen un valor intrínseco en sí mismo. Y desde la perspectiva del estado de Massachusetts se estaba violentando su carácter de guardián de estas, de este pedazo de tierra, de este pedazo de ecosistema, por la inacción en la cual había incurrido la agencia regulatoria norteamericana. Entonces van y demandan y dicen, yo, ahora sí, demandando las piedras de Massachusetts y demandando los árboles de Massachusetts, porque es donde yo me encuentro ubicado como gobierno, y teniendo además una responsabilidad de carácter fiduciario, demando la inacción de la agencia.
¿Y qué tipo de inacción? La inacción propiamente de reglamentar y poner topes a la emisión de cierto tipo de gases. Esto es cierto, y recordemos, bueno, de las administraciones republicanas y al parecer la administración del presidente Obama no han sido muy estrictas respecto a la regulación de las emisiones de carbono, es decir, no hay esta conciencia verde que encontramos en otros países, y curiosamente en el Cleaner Act, es decir, en la ley que garantiza el acceso de todos los individuos a aire limpio, está establecida la obligación de la agencia de poner regulación en la materia de la emisión de gases de carbono. Entonces, en este caso que llegó a la Suprema Corte determinó primero que existía el interés del Estado de Massachusetts de reclamar esta omisión, y segundo, todavía más interesante, que la agencia estaba obligada, en cumplimiento a la propia ley, a desarrollar estándares mínimos para la emisión de gases de carbono. Entonces, esto me parece muy interesante. Realmente estamos ya propiamente, creo yo, a un paso, y lo vemos en el caso norteamericano, de admitir la existencia de un interés simple para reclamar cuestiones que tienen o están relacionadas con el medio ambiente. Propiamente, y aquí justamente para diferenciar de los remedios que podríamos obtener en una acción difusa, los remedios que podemos obtener en una acción colectiva, tenemos el pago compensatorio, daños y perjuicios a la propiedad, negocios, actividades, daños punitivos, es decir, además de castigo por haber infringido la ley, ¿no? Es decir, un castigo que se hace a la persona, y por último, persona o corporación, y por último, medidas cautelares, es decir, a través de las acciones colectivas sí se pueden establecer medidas de tipo cautelar. Aquí, no sé si les llama la atención, no tenemos propiamente obligaciones de restauración, no sé si se dan cuenta, es decir, no estamos ante una figura que permita no solamente recuperar económicamente el daño que fue causado, sino además que se restaure el medio ambiente a la situación en la que se encontraba antes de la afectación. Entonces, esto creo yo les puede servir a ustedes como tip para futuros litigios que se vayan a presentar en la materia. Me encantaría con ustedes dar un ejemplo de lo difícil que es certificar una clase colectiva en atención a los problemas prácticos que ya se presentan en varios de los casos. Quisiera con ustedes, y si me puedo seguir aquí con el apuntador, poner un caso típico de contaminación y ver la dificultad que esto tiene para ser llevado a la justicia. Imaginemos, tenemos un río, ¿no? De estos hay miles, varios en la República Mexicana, que están al lado de dicho río, ciudades, plantas de tratamiento, industrias y agricultores, ¿no? Y todos ellos, lo supondrán ustedes, tiran sus desechos al agua, ¿no? Entonces, estos desechos pues, se caen en el agua y de alguna u otra manera terminan siendo llevados hacia abajo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos aquí abajo, no sale en la imagen, casas y escuelas? Es decir, casas. Yo quería tener una casa muy bonita, que me saliera de mi casa y tuviera acceso al río, ¿no? Que mis hijos pudieran nadar en el río, etcétera, etcétera. O decidí tener, porque bueno, además creo que está de moda, un cultivo de salmón orgánico, ¿no? Entonces me dediqué a cultivar mi salmón ahí, etcétera, etcétera. Pues resulta que al cabo de unos 5 o 6 años, pues las personas que compraron su casa ahí se empiezan a enfermar, ¿no? Y los salmones que estaban en el rancho de ahí abajo empiezan a morir. Bueno, la primera cosa que pasa por su mente, pues es muy fácil, ¿no? Miren, aquí hay unos que están contaminando, que son responsables, y aquí abajo hay otro grupo de personas que resienten una afectación. Por lo tanto, muy fácil, vamos a hacer una acción colectiva en la cual las personas afectadas demanden a las personas que causaron el daño. ¿Parece fácil? Parece fácil. Vamos a ver propiamente los problemas a los cuales nos enfrentamos en la práctica. Primero, tenemos múltiples fuentes de contaminación durante diversos periodos y múltiples afectados durante periodos variados y con diversos grados de exposición. Esa es la primera complicación que tenemos. Supongamos que nosotros tenemos 7 tipos de industrias, más una ciudad, más una granja, que están tirando contaminantes al agua. ¿Cómo lo hacemos nosotros para saber cuál contaminante de aquellos que están siendo tirados es el que va a causar propiamente el daño en la población? Pues obviamente a través de pruebas y pruebas periciales.
Segundo, ¿realmente estamos seguros que las gentes que estuvieron expuestas todo el tiempo? ¿Cuál fue el tipo de exposición que tuvieron? Fue una exposición, supongamos, por evaporación del agua, es decir, se evaporaba el agua y el agente nocivo, dañino, entraba a las vías respiratorias. Era un problema de tomar el agua, era un problema de comer, por ejemplo, los salmones que habían sido cultivados ahí. ¿Cómo le hacemos pasar esa semejante cosa? Pues tenemos que llamar, obviamente, a los científicos que nos van a explicar la posibilidad de algún nexo causal entre estas cuestiones. Entonces, cuando estamos ya propiamente tratando de aterrizar una acción de clases, y esto es una cosa que todo abogado litigante tiene que prever antes incluso de empezar una acción colectiva, es la necesidad de comprobar primero el nexo causal entre una fuente de contaminación específica y un daño determinado. Como les digo, aquí lo que ustedes tendrían que hacer, y me regreso, pues es empezar a ver, bueno, qué produce y cómo produce esta ciudad, ¿no? Segundo, qué produce esta industria y qué no produce. Cantidades, periodos de descarga, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, una vez supongamos que ya tenemos identificado que pues, el malo de la película fue la industria aquí, que se encuentra aquí, que está tirando cianuro al río, bueno, pues ya tenemos un paso adelante. Ahora solamente falta comprobar que ese cianuro en las exposiciones, en las cantidades que fue tirado al río, realmente causó un daño a las personas que dicen haber recibido ese daño y sobre todo, de qué forma se causó dicho daño. Entonces, como ven ustedes, es una cuestión que probatoriamente es muy difícil. ¿Cómo se hace en los Estados Unidos? Se va a la estadística. Realmente, ustedes están familiarizados con las curvas de Gauss, ¿no? Estos problemas estadísticos. Se exige, para efecto de comprobar una correlación, se pide el 5% estadístico. Es decir, estamos hablando de que para llegar a ese grado de seguridad en una correlación entre una fuente de contaminación y el daño que está siendo causado. Esto, por ejemplo, se logró comprobar en los Estados Unidos con el asunto de la gente naranja, no sé si se recuerdan ustedes. El napalm, los soldados de Vietnam, cuando estaban ahí en Vietnam, estuvieron expuestos al napalm, y el napalm tenía el famoso agente naranja, y pues, regresando de la guerra, aquellos que estuvieron expuestos, ya sea por los bombardeos o por estar manejando el material, empezaron a tener diversas enfermedades y en específico cáncer. Les tomó, aunque no creo que los científicos, 3 años comprobar la correlación entre la exposición al agente naranja y propiamente la posibilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad. Entonces, esto, como verán ustedes, resulta ser muy, muy, muy complicado. Ahora, y otra vez aprovechando el auditorio, pues vean nada más las posibilidades que hay para los científicos, ¿no? Y de hacer ciencia a través de un litigio. Esto me parece muy, muy, muy interesante y muy relevante. Por otra parte, les decía, independientemente que comprendamos la existencia de un nexo causal entre una fuente de contaminación y un posible daño, tenemos que comprobar cuál ha sido el grado de exposición de las personas que se sitúan en la clasificativa. Y, por último, la correlación entre el grado de exposición y la probabilidad de terminar siendo afectado. Bueno, estamos hablando que estos apenas vamos en la demanda, ¿no? O sea, ni siquiera hemos propiamente presentado esto ante un juez. Les voy a dar el ejemplo de propiamente un tipo de acción colectiva que ha funcionado muy bien en los Estados Unidos y que a mí me parece que es muy interesante, que es la acción colectiva para monitoreo médico. Muchas veces los daños causados por cierto tipo de agentes contaminantes terminan siendo muy evidentes, ¿no? Me voy a un caso que no es tan difícil como el pasado, pero un caso que resulta muy evidente, pues un derrame petrolero, ¿no? En el derrame petrolero identificamos quién es la fuente y es muy fácil ver los daños, ¿no?, que se generan. Entonces, vamos a ir generando nuestras clases, ¿no? Este tuvo un daño a su propiedad, este tuvo un daño a su negocio, este tuvo un daño a su salud. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que personas que fueron expuestas propiamente a este tipo de daños no han manifestado haber sido dañadas. Es decir, una persona que estuvo expuesta, supongamos, al asbestos durante 5, 10, 20 años, pasan 10 años y todavía no desarrolla ningún tipo de enfermedad. Entonces, ¿cómo se pretende prever o atacar esta posibilidad de un daño que se prolongue en el tiempo y que tendrá una manifestación en un futuro?
Esto se hace a través de las acciones en las cuales se reclama un monitoreo médico, y lo que se hace o lo que se busca es que el agente responsable del daño sea aquel que pague el monitoreo médico de las personas que estuvieron expuestas al agente, para saber si están o no están dentro de algún tipo de enfermedad. Y esto en paralelo es muy interesante porque permitiría que pasaran a otra clase, ¿no? Y esa clase a su vez estaría ya protegida porque en efecto sufrieron el daño. Entonces, vean ustedes, aquí estamos cubriendo no solamente la posibilidad de ayudar a las personas que ya fueron dañadas, sino aquellas que pueden sufrir un posible daño, ¿no? Esto me parece muy interesante. Este precedente lo pueden encontrar ustedes buscando Pennsylvania Redland Soccer Club contra la Armada de los Estados Unidos. Ahora bien, en este tipo de casos, ¿cuál es el estándar probatorio que se sigue? Es un estándar, me parece, un poco más menos astringente que el que estábamos analizando anteriormente. Es necesario probar una exposición superior a la media. Para esto tenemos grupos de control, ¿no? Entonces se verifica, ¿no?, que pues, la persona que pasa por ahí todos los días para ir a su trabajo, que pasa caminando, lo podemos agarrar como grupo de control respecto de los que realmente viven o tienen una mayor exposición, para ver cuál es el efecto que tiene la exposición a dicha sustancia, ¿no? Y al mismo tiempo comprobar el nexo causal de que la mera exposición aumenta el riesgo de terminar sufriendo alguna enfermedad. Por otra parte, el monitoreo médico que ha solicitado, pues no crean ustedes que es nada más que se le pague a las personas la posibilidad de ser revisadas o obtener un chequeo médico cada vez que lo soliciten, sino tienen que estar enfocadas propiamente a la revisión a efecto de buscar la posibilidad de que se haya verificado el famoso daño por la exposición que tuvieron las personas a un agente tóxico. Por otra parte, para que vean ustedes la efectividad que puede llegar a tener este tipo de acciones, en el caso de Perrin contra DuPont, ustedes saben, DuPont de Nemours es una empresa química importantísima en los Estados Unidos, de las más importantes del mundo. Aquí fue una corte estatal la que certificó una clase de personas que vivían cerca de una fundidora en la cual se manejó arsénico, cadmio y plomo por el riesgo fundado de que se contrajera alguna enfermedad. Es decir, a través del litigio se llegó a comprobar que el arsénico, cadmio y plomo se había filtrado propiamente a los mantos acuíferos, y además había manera de que estos sustancias tóxicas llegasen a la comunidad, y pues DuPont prefirió parar el litigio y pagar lo que tenía que pagar, para lo cual pagó $55 millones por daños a la propiedad, $130 millones para monitoreo médico y $200 millones por consentimiento de daños políticos. El asunto fue resuelto por convenio antes de que llegara a ser juzgado. Como les decía, una vez que se certifica, es casi automático que la parte demandada va a parar el asunto, va a ofrecer algún tipo de reparación, y terminaron diciendo que tenían que darse $70 millones y monitoreo médico gratuito durante 30 años a cualquier persona que haya sido afectada. ¿Cuál es la crítica que se hace a esta figura de la acción colectiva por daño médico, por monitoreo médico? Pues que distrae propiamente recursos que podrían ser aplicados a personas que realmente están enfermas. Es decir, ¿por qué tener al doctor vigilando si una persona se va a enfermar? ¿Por qué mejor tener al doctor atendiendo a la persona que esté enferma? Creo que es materia de debate, ustedes se los dejo a su consideración. Quiero decirles que las acciones colectivas son un instrumento muy eficaz para demandar daños que se hayan generado a las personas al no respetar normas civiles o ambientales. Para eso sirve. Es decir, aquí la acción colectiva, y tenemos que partir de ese punto, solamente es eficaz por daños a sujetos, no por daños a objetos. ¿Okay? Segundo, por lo mismo, no son eficaces para la defensa por daños a la naturaleza si no se puede comprobar un daño a los mismos sujetos. Es decir, la única manera a través de la cual yo puedo generar algún tipo de acción que tenga un efecto benéfico es si hay un sujeto que ha sido dañado. Entonces, estamos propiamente en una lógica de las personas y los daños que se generan a las personas, y no propiamente los daños que se generan al medio ambiente per se. Por último, y es una cosa que a mí me llamó la atención, yo tuve conocimiento recientemente, existe un proyecto de Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
donde se está planteando hacer una acción colectiva específica en materia ambiental, lo cual me parece es muy parecida a las norteamericanas, está regulada en ese sentido, y distinguiendo propiamente los problemas de daño y los daños a sujetos y objetos. Entonces, este proyecto de ley se encuentra ahorita en la Cámara de Diputados y será discutido prontamente, esperemos que de forma favorable, porque me parece que permitiría tener un mejor mecanismo procesal para la defensa del medio ambiente. Pues muchas gracias por su paciencia y ahora sí creo que entramos en un periodo de preguntas y respuestas. Doctor.